Vamos a empezar con el tutorial de óxidos covalentes. Los óxidos covalentes son muy parecidos a los óxidos iónicos, tanto en lo que es el reconocimiento, cómo hacer las fórmulas, incluso las nomenclaturas. Tienen una muy pequeña diferencia en la nomenclatura clásica o tradicional. ¿Cómo reconozco a los óxidos covalentes? Al igual que los óxidos iónicos, van a ser oxígeno con algo. En este caso, ese algo que está con el oxígeno es un no metal. Entonces, cuando yo tenga no metal con oxígeno, voy a estar hablando de óxidos covalentes. Cuando anote la fórmula, siempre voy a tener que anotar adelante el no metal y después el oxígeno. Así como los óxidos iónicos, anotaba primero el metal y después el oxígeno. Para hacer las fórmulas, voy a aplicar los números de oxidación igual que en los óxidos iónicos. Ya vamos a ver con algún ejemplo. ¿Cómo los voy a nombrar? Les voy a nombrar por atomicidad, al igual que los óxidos iónicos, solamente que agrego más prefijos. Se va a agregar también el penta, cuando hay 5, hexa, cuando hay 6 óxidos, y hepta, cuando hay 7 de oxígenos. Bien, entonces voy a hablar de acuerdo si hay un oxígeno monóxido, si hay 2 dióxido, trióxido para 3, tetróxido para 4, pentóxido para 5, hexóxido para 6, heptóxido para 7. Y para el caso de la cantidad de no metal, puede haber más de 2 o 3. Bien, entonces agrego también tetra, si hubiera 4, y penta si hubiera 5 del no metal. Bien, eso es lo único que tendría que agregar. Para la nomenclatura de Stock o IUPAC va a seguir siendo como eran los óxidos iónicos. Antes decíamos óxido de metal, bueno, en este caso va a ser óxido de, ahí va el nombre del no metal. Los óxidos covalentes eran no metales. Y entre paréntesis va el número de oxidación del no metal expresado en números romanos. Igual que como estábamos haciendo en óxidos iónicos. ¿Y cómo va a ser la nomenclatura clásica o tradicional? En este caso, para los no metales, no vamos a tener el caso de que tengan único número de oxidación. Siempre los no metales van a tener o 2 números de oxidación, o se agrega este caso de que tengan 4 números de oxidación. Aquellos no metales que tengan 2 números de oxidación, la nomenclatura clásica o tradicional va a ser igual que antes, igual que para los óxidos iónicos. Si están actuando en ese compuesto con el menor número de oxidación, se van a llamar óxido, ahí va el no metal con terminación oso. Por ejemplo, para el nitrógeno tenía óxido nitroso, se acorta un poquito, no queda nitrogenoso, bien, óxido nitroso. Y con el mayor me va a quedar óxido nítrico. Si fuera con el fósforo, ahí sí no se acorta, queda tal cual. El fósforo tiene 2 números de oxidación, entonces con el menor número de oxidación va a ser óxido fosforoso, con el mayor óxido fosfórico. Bien, y tengo casos de no metales que tienen 4 números de oxidación posibles. Estos 4 números de oxidación son los tienen los halógenos cloro, bromo y yodo, y tienen los mismos 4 números de oxidación, que son más 1, más 3, más 5 y más 7. Bien, se da para estos 3 compuestos esta nomenclatura de 4 números de oxidación. ¿Cómo voy a diferenciar? Porque acá no me alcanza con poner terminación oso y terminación ico, porque eso es para diferenciar 2 nomenclaturas, 2 números de oxidación, perdón. Pero acá tengo 4 números de oxidación. Entonces, ¿de qué manera los diferencio? Bueno, a los 2 más chiquitos terminan en oso, o sea, más 1 y más 3 van a terminar en oso, pero al más chiquito de todo, al más 1, se le agrega el prefijo hipo. Y de los 2 más grandes, que son más 5 y más 7, terminan en ico, pero al más grande de todo, al más 7, se le agrega el prefijo per. Entonces, supongamos que tengo cloro. Siempre acá en la línea punteada va el no metal. Si tengo cloro, si está con número de oxidación más 1, va a ser óxido hipocloroso. Con número de oxidación más 3, óxido cloroso. Con número de oxidación más 5, óxido clórico.
y con número de oxidación más 7, óxido perclórico. Para el bromo va a ser hipobromoso, bromoso, brómico, perbrómico. Y para el yodo, hipoyodoso, yodoso, iódico y periódico. Esas serían el caso para la clásica o tradicional de los no metales que tienen 4 números de oxidación. Vamos a hacer algunos ejemplos de cómo nombrar, si me dan las fórmulas, y cómo hago las fórmulas si me dan el nombre. Bueno, acá tenemos estos ejemplos. Tenemos 3 fórmulas para dar los nombres y tengo 3 nombres para dar las fórmulas. Primero tengo que reconocerlos. ¿Cómo voy a reconocer que estos son óxidos covalentes? Ahora es sencillo porque vamos a ejercitar justamente óxidos covalentes, pero en el momento que tenga todos los compuestos mezclados, tengo que saber cómo reconocerlo. Bueno, el reconocimiento lo hago sabiendo que cuando tenga oxígeno con algo, eso ya va a ser un óxido. Lo que me queda identificar si es un óxido iónico o un óxido covalente. Tendría que mirar ese algo que está con el oxígeno si es metal o no metal. Y cuando busco tanto el nitrógeno como el azufre como el cloro, cuando lo busco en la lista veo que es no metal. Por lo tanto, son todos óxidos covalentes. Bien, vamos a nombrarlos por las 3 nomenclaturas. En primer lugar, vamos a nombrarlo por la nomenclatura de atomicidad, que era solamente nombrar las cantidades de átomos que tengo de cada uno. Entonces, y siempre anotando el oxígeno en primer lugar, con terminación óxido. Tengo 3 oxígenos, esto va a ser trióxido, y hay 2 nitrógenos, de dinitrógeno. Tres oxígenos, trióxido, hay un solo azufre. Me tengo que acordar que no se coloca el prefijo mono, que indica uno solo, para los metales o para los no metales. El mono lo voy a usar solamente cuando haya un oxígeno. Entonces voy a hablar de monóxido. En este caso, trióxido de azufre. Y en este último tengo 7 oxígenos y acá entraba esos nuevos prefijos que habíamos agregado. Entonces hablo de heptóxido de, hay 2 cloros, dicloro. Esa es la manera que lo nombro por atomicidad. No busco ni sé cuáles son los números de oxidación, solamente lo que tengo que hacer es nombrar la cantidad de oxígenos con el prefijo adelante y la cantidad del no metal con el prefijo adelante, salvo que tenga un solo del no metal, en cuyo caso no lleva ningún prefijo. Para nombrarla por Stock o IUPAC y la clásica o tradicional, que son las 2 nomenclaturas que vienen, necesito saber cuál es el número de oxidación. Entonces vamos a verlo. Sé, el oxígeno tiene menos 2. Por 3 esto me da menos 6. Por lo tanto, yo sé que todos los nitrógenos que tengo, todo esto va a tener que valer más 6. Para que la cuenta de 0. Toda esta suma tenía que dar 0. Como hay 2 nitrógenos, N2, hay 2 nitrógenos, cada nitrógeno tiene que valer 3. El total tiene que dar 6, pero cada uno vale 3. Ya saqué el número de oxidación. Lo mismo acá. El oxígeno vale menos 2. Por 3 me da menos 6. El azufre, hay uno solo, tiene que valer más 6. El oxígeno vale menos 2. Por 7, menos 14. Entonces todo esto tiene que valer más 14 para que la cuenta de 0. Y como hay 2 cloros, para llegar a 14, cada uno va a tener que valer 7. 7 por 2, 14, y ahí es que me da 0. Entonces ahí tengo los números de oxidación. Del nitrógeno en el primero más 3, el azufre más 6 en el segundo, y el cloro más 7 en este tercer compuesto. Vamos a nombrar el primero, por IUPAC o Stock. Esto es óxido de nitrógeno, y entre paréntesis, en romanos, el número de oxidación que tiene, 3. En el otro caso, en el caso del azufre, que está con 6, va a ser óxido de
azufre, y entre paréntesis 6 en romanos. Y en este caso, el cloro, que lo tengo con 7, va a ser óxido de cloro 7. Ahí tengo la nomenclatura de IUPAC para los tres. Me falta la clásica. En la clásica yo tenía que ver si estaba en el caso de 2 números de oxidación posible o 4 números de oxidaciones posibles. Eso no lo sé de memoria, sino que lo busco en una lista. El nitrógeno acá está con el número de oxidación más 3. Voy y busco en la lista para el nitrógeno y me encuentro que el nitrógeno tiene más 3 y más 5. Entonces, más 3 va a ser el menor de los 2 números de oxidación. Por lo tanto, va a usar la terminación oso. Oso era el menor y ico era el mayor. Y esto me va a quedar óxido nitroso. El azufre en este segundo compuesto está con el número de oxidación más 6. Voy y me fijo en la lista y el azufre tiene más 4 y más 6. Miro siempre los números de oxidación positivos. Los números de oxidación negativos que también tienen, el nitrógeno tiene menos 3, el azufre tiene menos 2, pero eso los vamos a usar más adelante en otros compuestos. Entonces, de los positivos veo que el azufre tiene más 4 y más 6. Con más 4 es el menor número de oxidación, más 6 es el mayor número de oxidación. Acá está actuando en este compuesto con más 6, o sea, con el mayor número de oxidación. Y con el mayor termina en ico. Entonces esto va a ser óxido sulfúrico. Acá cambia un poquito la raíz del nombre, lo que decíamos. No queda azúfrico, ¿bien? Es sulfúrico. Y en este último tengo el cloro, está con número de oxidación más 7. Cuando voy y miro los números de oxidación del cloro, me encuentro que tiene números de oxidación más 1, más 3, más 5 y más 7. Era el caso que habíamos hablado de los 4 números de oxidación posibles. Más 1, más 3, más 5 y más 7. Entonces veo que con más 7 se va a llamar óxido con el prefijo per, ahí va el no metal, que sería el cloro, con terminación ico. Sería óxido perclórico. Entonces, completamos el que me faltaba, que era óxido perclórico. Y ahí tengo las 3 nomenclaturas para cada una de esas fórmulas. ¿Cómo vamos a hacer si nos dan el nombre y tenemos que hacer la fórmula? Bien, en el caso de que nos den por atomicidad, es muy sencillo porque nos están diciendo directamente cuántos átomos tengo de cada uno de estos elementos. Si me dicen dióxido, hay 2 oxígenos, de carbono, hay un solo carbono. Entonces primero se anota el carbono, después anota el oxígeno, que me dicen que hay 2. Entonces ese es el compuesto que me están dando, esa es la fórmula. Óxido de fósforo 5. Bien, ¿qué vamos a hacer? Anotamos primero el símbolo del fósforo, P, y el oxígeno. Eso es lo que tiene un óxido. Oxígeno con algo. En este caso me están diciendo que el algo es fósforo. Anoto los números de oxidación que tiene cada uno. El oxígeno tiene menos 2, lo conozco siempre por las reglas de número de oxidación. Y el fósforo me están diciendo que está con 5, con más 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Yo tengo que colocar debajo del fósforo y del oxígeno los números más chiquitos posibles. Esto es importante, siempre los números más chiquitos posibles, para lograr que cuando haga esta cuenta de lo de acá arriba, lo que me dé 0. O sea, en este caso yo estoy teniendo más 5 menos 2 me está dando más 3. Y yo preciso que esto me dé 0. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, voy a tener que multiplicar esto por los números necesarios para que me dé 0. En general, cuando tengo uno de los dos es impar y el otro es par, como tengo acá más 5 más 2, en general se multiplican cruzados. Es decir, a este que es más 5 lo multiplico por 2, o sea, pongo un 2 abajo, y a este que es menos 2 le pongo un 5 abajo. Estos numeritos los pongo cruzados sin signo. De esa manera, cuando yo haga 2 por más 5 me va a dar más 10, 5 por menos 2 me da menos 10. Entonces ahí logré que me dé 0 la cuenta poniendo los números más chiquitos posibles.
Esta fórmula que me quedó, fósforo 2, oxígeno 5, es la fórmula del óxido de fósforo 5. ¿Cómo hacemos en el óxido hipobromoso? Bueno, me están diciendo que tengo bromo y oxígeno. Los números de oxidación los tengo, el del oxígeno es -2, y acá, si bien no me lo dan como en UPAC directamente anotado, al decirme el nombre, me están diciendo con cuál está. Si es oso, es de los más chiquitos, pero con el hipo adelante es el más chiquito de todos. Bien, estábamos en este caso, hipobromoso, en este caso no metal es bromo, hipobromoso es con +1, el número más chiquito de todos. Por lo tanto, si está con +1, pongo el número de oxidación +1, y ahora veo cuáles son los números más chiquitos posibles que yo tengo que utilizar en uno, en otro o en los dos. Acá tuve que poner a los dos para que la cuenta me dé 0. Este vale -2 y este vale +1. Bueno, poniendo un 2 acá, ya está, porque 2 por +1 me va a dar +2 y eso ya da 0. Entonces la fórmula, y al oxígeno no le puse nada, le quedó el 1, que cuando no tiene nada anotado es porque hay un 1. Entonces, bromo 2, oxígeno. Esa es la fórmula del óxido hipobromoso.